Teresa Neumann, durante 40 años, solo comió una hostia con un simple sorbo de agua. Esta mujer no necesitaba ni comer ni beber para vivir. Teresa estará bajo la vigilancia de 2 médicos y 4 enfermeras 24 horas al día. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que la mitad de los alemanes en 1960 pudieron creer que esta mujer no había comido ni bebido durante más de 30 años? Quizás estés cansado de esto, de charlatanes que afirman tener poderes sobrenaturales. Pero aquí no estamos hablando de una mujer que engañó a unas cuantas decenas de personas durante 1 o 2 semanas. No, estamos hablando de una mujer a la que miles de curiosos vinieron a ver cada día durante décadas y que, sin embargo, realizó lo que parece ser inmediatamente la mayor farsa del siglo XX. Pero eso no es todo. Ella también afirmaba que solo dormía 1 o 2 horas por noche, que sangre salía espontáneamente de sus ojos todos los viernes, que había sanado milagrosamente 7 veces. Todos los que se han interesado en lo paranormal conocen bien su nombre, Teresa Neumann. Pero, ¿es todo esto cierto o se trata simplemente del fraude más elaborado de la historia? Y, si todo es falso, ¿cómo logró que decenas de millones de personas le creyeran? Déjenme contarles cómo Teresa Neumann se convirtió en una de las alemanas más famosas del siglo XX, sin comer ni beber durante más de 35 años, finalmente. Eso es lo que vamos a ver. Es 10 de marzo de 1918, en Königstrasse, un pequeño pueblo de Baviera en Alemania, cuando la vida de Teresa va a cambiar. Es ahí donde 20 años antes, el 8 de abril de 1898, nació Teresa, la mayor de 9 hijos, en una familia católica de campesinos pobres. Teresa tiene una infancia normal, le gusta mucho la naturaleza, sobre todo las flores. Desde los 14 años, ella es enviada a casa de su tío Martin Neumann para ayudarle con los trabajos del campo y servir café a los clientes de su bar. Ya es una verdadera robusta, fuerte, que lleva las pesadas bolsas de papas y granos que pesan entre 50 y 75 kilos, pero es el 10 de marzo de 1918, cuando Teresa tiene 20 años, que ocurre lo peor. Mientras que esta mañana ella se dirige a la misa en la iglesia del pueblo, de repente nota llamas que salen del techo de la casa vecina de su tío, Martín. Ella da rápidamente la voz de alarma y todos los aldeanos comienzan a formar una cadena para llevar cubos de agua desde el pozo hasta las llamas. En esa época, el municipio no contaba con bomberos. Teresa está sobre un taburete y ella pasa los cubos al colocado encima de ella en el granero, pero los recipientes pesan entre 10 y 25 kilos y el trabajo es largo. Teresa se agacha a agarrar los cubos, luego los levanta y se empapa y hiela en el aire frío de la mañana. De repente, inclinada, el cubo en sus manos se le escapa. Al sentir un dolor agudo en la espalda, ella baja torpemente del taburete, doblada, pero debe volver a casa con dolor, encorvada hacia adelante. Se hizo un esguince, pero grave, porque se dislocó la columna vertebral, donde la segunda y tercera vértebras lumbares están fuera de lugar. Después de unos días no se siente mejor, pero se esfuerza en trabajar. Dicen que tiene un resfriado leve, se le pasará, y ella también se lo dice. Pero a principios de abril ocurre un segundo accidente con Teresa. Mientras sube de la bodega con un esfuerzo increíble, un pequeño saco de papas, se cae de espaldas, la cabeza contra un escalón y se desmaya. Cuando la levantan, tiene una gran herida en la base del cráneo. Y en los días que siguen, comenzará a perder progresivamente la vista, teniendo que cesar toda actividad y regresar a casa de sus padres. Su estado empeora, y el 23 de abril deben llevarla al hospital de Balsasso. El médico, el Dr. Goebbels, entonces no él, por supuesto, diagnostica una crisis aguda de reumatismo con descenso del estómago. Él intenta cuidarla, pero sin ningún resultado. Y al cabo de 7 semanas, ella regresa a casa de sus padres, y ahí, el 1 de agosto de 1918, tercer accidente, mientras intenta poner su delantal en su lugar, sufre una luxación vertebral que será diagnosticada por el Dr. Burkhard Starsberg. El año 1918 marcó el fin de la guerra. Pero para Teresa no. Ella pasa los peores meses, porque el 19 de octubre, 6 meses después del primer accidente, con peor vista, vino a ayudar a sus jefes antes de una fiesta. Entonces sube al desván a buscar una cesta, se sube a una viga, pierde el equilibrio y cae por tercera vez, cabeza primero, otra vez sobre el suelo duro, nueva herida en la cabeza y desmayo. Finalmente, la quinta y última caída, el 17 de marzo de 1919, en la cocina familiar. A partir de ese momento, ella queda ciega. Ella desarrolla síntomas de parálisis, teniendo a veces crisis de convulsiones, así que termina completamente postrada. Y es ahí, en pleno corazón de los años 20, donde Teresa pasará de ser una simple campesina normal, muy enferma, a una mujer misteriosa, con extraños fenómenos paranormales. De hecho, a lo largo de la década, ella va a curarse sucesivamente 7 veces. Luego,
supuestamente, dejará de alimentarse por completo, sin comer ni beber, a partir del 6 de agosto de 1926. Por supuesto, lo sospechan. Los rumores sobre esta increíble ausencia total de comida se propagan de cerca en cerca y luego rápidamente por toda la región. Todo esto llega a oídos del obispo de Ratisbona, Monseñor Anton von Elle. En la historia, hubo muchos charlatanes que fingieron tener dones sobrenaturales para engañar a muchos. Pero la Iglesia Católica siempre ha sido muy prudente con este tipo de fenómenos, usando la Inquisición para desenmascararlos. Así, el obispo es muy escéptico y envía observadores a Königsruth para estar directamente informado de lo que sucede en la granja de los Neumann. ¿Todos los testimonios que le llegan son unánimes? Nadie ve nunca a Teresa comer, ni beber, ni comprarse comida. Bueno, está bien, pero eso no es suficiente. El obispo querría tener una certeza absoluta. Habría que vigilarla durante días y días seguidos, 24 horas al día, incluso de noche, sin dejarla sola ni un solo instante, y ver si realmente no come ni bebe nada. Así que, si es una tramposa, debería ser fácilmente desenmascarada. El obispo confía la tarea de realizar esta investigación al Dr. Seidle. La elección no es casualidad. Seidle es un médico reputado, cirujano jefe del hospital de Valsasson. Pero unos años antes, el 27 de febrero de 1920, conoció a Teresa y diagnosticó histeria. El documento fue firmado por 3 de sus colegas, los doctores Frank, Goebbels y Hitzelberger. Este diagnóstico resumía que los accidentes de Teresa habían sido reales, pero que la mayoría de sus dolores y problemas, especialmente la ceguera, provenían de su psique. Las histéricas, en resumen, son personas que se inventan problemas para atraer la atención. Interesante. El doctor Seidle prepara su investigación y ha decidido que desde el 13 de julio de 1927 a 1 p.m. hasta el 28 de julio va a hacer que 4 enfermeras vigilen a Teresa 24 horas al día por 15 días y que nunca deberán dejar a Teresa sola, ni siquiera por un segundo. Pero antes de lo que sucedió en esos 15 días, debemos retroceder unos años, una pieza central del rompecabezas, entender los eventos clave de 1927, las famosas curaciones inexplicables de Teresa. Teresa Neumann realmente se curó no menos de 7 veces inexplicable. ¿O ya había sospechas sobre la autenticidad de sus curaciones? Eso podría darnos pistas, sacar la conclusión de la experiencia, realizada en julio de 1927. Sobre todo, recuerden el nombre del Dr. Seidle, es él quien tiene un papel clave en la historia. Y para entender las extrañas curaciones que ocurrieron en los años 20, hablarles de otra Teresa, una Teresa que vivió en Francia, en Lisieux, y que murió a los 24 años en 1897, un año antes del nacimiento de Teresa Neumann. Era una religiosa muy precoz que entró al convento a solo 15 años. Ella había escrito su vida poco antes de morir y después de su muerte. En pocos años, sus escritos se difundieron rápidamente. Algunos estiman que su autobiografía, Historia de un alma, vendió más de 500 millones de copias. Es el 4º libro más vendido. Detrás de la Biblia, el Corán y el pequeño libro rojo han entendido el principio. En los años 1920, ella era muy conocida en toda Europa. Así, el 29 de abril de 1923, Teresa Neumann estaba en su último día de una novena, oración de 9 días, para rezar por la beatificación de Teresa de Lisieux. La beatificación es cuando la Iglesia Católica declara que un creyente fallecido vivió cerca de Dios. Habían pasado 4 años y 4 meses desde que Teresa Neumann estaba ciega. Esa mañana, Teresa distingue la blancura de sus ropas y sobre su cama, la imagen de Teresa de Lisieux. Cuando su hermana Crescens entra en la habitación, Teresa Neumann le pregunta quién es. No la reconoce en absoluto. Creció en 4 años. Hay que esperar a que hable para que la reconozca por su voz. Todo el entorno entiende la buena noticia. Teresa recuperó la vista. Al día siguiente, el médico de Teresa, el Dr. Seidle, atestigua su curación. Y Teresa de Lisieux fue beatificada el mismo día, como una especie de pequeño guiño. Muy intrigante, ¿no? Parece algo exagerado. Y algunos, al descubrir los hechos, negaron que Teresa recuperó la vista, pensando que necesariamente había otra explicación. La hipótesis de los que no creen que esta curación inexplicable es decir que Teresa no veía nada porque estaba histérica, según el diagnóstico inicial del Dr. Seidle el 27 de febrero de 1920, resumen en su cabeza. Entonces también lo es, pensó el Dr. Seidle cuando descubrió después que Teresa había recuperado la vista. Bueno, no, porque
mientras tanto, se había convertido en el médico de Teresa y, al conocerla mejor con el tiempo, se dio cuenta de que se había equivocado en su diagnóstico de histeria. Lo hizo urgente para permitir que Teresa obtuviera una pensión por invalidez, porque su estado de parálisis lo justificaba y sabía cuánto podía ser una carga para la pobre familia de campesinos. Pero al darse cuenta más tarde de que algunos reutilizarían su diagnóstico inicial de histeria contra Teresa Neumann, el Dr. Seidle lamentó mucho lo que él llamó un verdadero desliz, un gran error. Hubo 6 curaciones más que aclaran. La curación bien documentada de la apendicitis en 1925 es 7 de noviembre de 1925. Teresa sufre dolores fuertes en el vientre. La noche del 13 de noviembre, el Dr. Seidle diagnosticó una apendicitis purulenta con riesgo de perforación y ordena el traslado de la enferma a la clínica de Valpsasson a 6 kilómetros. Aquí hay un vínculo con Teresa de Lisieux. Una reliquia de la pequeña Neumann es colocada sobre el abdomen de Teresa Neumann. Los dolores desaparecen y el Dr. Seidle puede examinar pus y sangre, así como pequeña membrana que salió durante la noche por vías naturales en Cuenca. Incluso el profesor Ewald, de quien hablaré luego, ya que era un ateo anti-Teresa, tuvo que admitir el carácter inexplicable de ciertas curaciones. Además de la ceguera y la apendicitis, Teresa se curará de 5 cosas más inexplicables en 1925. Por ejemplo, por permanecer en la realidad, se desarrolla una gangrena en el pie izquierdo de Teresa. Teresa le pide a su hermana Crescencia que ponga en su vendaje pétalos de rosa que hayan tocado la tumba de Teresa de Lisieux. Y después de unos minutos, la gangrena desaparece por completo, dejando la piel fresca, como si nada hubiera pasado. El Dr. Seidle, al constatar esto el 3 de mayo de 1925, no puede creer lo que ve. Su colega, el Dr. Gerlich, también considera esta curación como inexplicable. 15 días después, Teresa de Lisieux es canonizada solemnemente en Roma, es declarada santa, y ese día será la gran curación de Teresa Neumann. Entonces declara haber tenido una extraña aparición de una mujer en su habitación. De repente, Teresa, postrada en la cama por parálisis durante 6 años, se incorpora y logra sentarse. Se levanta y comienza a caminar sin dolor en su columna vertebral. Aparentemente, otra curación que Teresa debe a la otra, Teresa la francesa. Pequeño, en mi canal analizaré todos los casos de milagros que Teresa de Lisieux realizó después de su muerte. Varios miles, solo entre 1900 y 1925, y aún hoy. Suscríbanse. Para contenido inédito, no les he contado las 7 curaciones. Había una neumonía. Además, Teresa se curó de inmediato cada vez que enfermó. Es difícil afirmar que todo estaba en su mente a la vez, porque no era real. Médicos la conocieron bien, y porque la psique puede mucho, pero no puede, hasta que se demuestre lo contrario, curar lesiones vertebrales o apendicitis. Además, antes de la famosa investigación que verificó si Teresa Neumann no comía, si quieren saber más, en mi video anterior estudié a fondo la hipótesis de la histeria. En casa de Teresa Neumann, analicé los agujeros en Teresa en 1926, llamados estigmas, donde decenas de médicos los estudiaron. Las conclusiones están en mi video anterior. Véanlo para el expediente completo de Teresa Neumann. Pero bueno, avancemos. Ahora tienen el contexto y conocen poco mejor el protagonista que llevó a cabo la investigación de julio de 1927. Hablemos de esos 15 días en los que Teresa fue vigilada 24 horas para verificar. La investigación solicitó el obispo de Ratisbonne, Monseñor Fonel, para conocer la verdad sobre aquella que atraía a miles de curiosos. Así que fue el Dr. Seidle, jefe cirujano del hospital de Valpsasson, quien fue elegido. Y debido a su diagnóstico inicial de histeria, era el observador más desconfiado posible. No podía llevar a cabo toda la vigilancia, solo, por supuesto, y eligió con cuidado, entre muchos otros, a 4 religiosas, enfermeras, graduadas, particularmente alertas y bien preparadas contra las artimañas sutiles de los neurópatas, a quienes de hecho estaban acostumbradas a tratar. Se trataba de 4 franciscanas pertenecientes a la... Ahí dentro dio instrucciones largas 4 enfermeras. La consigna principal, en resumen, era nunca dejarla. Teresa Neumann sola, ni siquiera un segundo, ni de día, ni de noche, ni para ir al baño, ni por ningún pretexto. De hecho, nada, nunca deberá ser dejada sola ni un solo instante durante 15 días para que no pueda comer o beber a escondidas. ¿Entendieron? Y siempre deberá haber al menos 2 hermanas enfermeras para vigilarla.
Teresa nunca podrá estar sola con una sola enfermera. Bueno, de hecho, más sobre la rigurosidad con la que se llevó a cabo la investigación les pongo en francés. Las 12 instrucciones precisas que recibieron las 4 enfermeras y además, el Dr. Seidel se mantenía informado. Llegaba de improviso, a veces con otros observadores, para ver el progreso. Había invitado a quien quisiera a seguir libremente su investigación. El acta oficial de la investigación menciona los 9 controles más importantes que se deben anotar y algunos de ellos tuvieron lugar en plena noche. Aquí están ahora las conclusiones de la investigación. Durante esos 15 días y noches, Teresa no ha absorbido ninguna de alimentos sólidos o líquidos, excepto aproximadamente 1/8 de hostia para su comunión diaria, acompañada de unas gotas de agua para permitir su ingestión, y eso es todo. Todo ha sido pesado y medido, ella ha absorbido... En total, durante los 15 días, 0,33 gramos de hostia y 45,3 de agua. Recuerdo que las hostias están hechas de harina, trigo y agua. En resumen, es pan. Así que eso es más o menos eso de pan y eso de agua. No sé si lo ven bien durante los 15 días completos. Al final de la experiencia, por cierto, la sangre que salía de estos estigmas y la que se tomó del lóbulo de la oreja izquierda fueron sometidas a análisis. No había ningún signo de falta de alimentación. En resumen, es como si se hubiera alimentado normalmente. Pero lo loco es que su peso fue constatado rigurosamente el 28 de julio a la 1 p.m., que el 13 de agosto. El hecho de no comer no le hacía nada a Teresa Neumann. Precisando las pesadas, pesándola varias veces al día, la investigación estableció 2 veces la autenticidad de un fenómeno tan inexplicable como el ayuno perpetuo. Este fenómeno se reproducía invariablemente en cada éxtasis doloroso. Consistía en que Teresa de Man recuperaba espontáneamente el sábado los unos 4 kilos que perdía durante su éxtasis del viernes. Su peso normal entonces era 55 kilos. Viernes noche pesaba 51 y domingo mañana 55. Entonces ustedes se dirán que debió haber una trampa. Pero el asunto es que el Dr. Ewald, invitado a investigar libremente, era un adversario. De la tesis mística, toda su vida luchó contra Teresa Neumann. Él reconoció que las 4 hermanas enfermeras habían cumplido con su misión, parte de su testimonio. Las 4 hermanas de Mallersdorf me hicieron una impresión. Habían sido elegidas hábilmente. Clínicamente eran perfectas. No pudieron engañarlas. Ni los éxtasis ni la sangre los enloquecieron. Ellas estaban allí, impasibles, con la cámara en mano. Disciplinadas, siguieron las órdenes del Dr. Seidel puntualmente. No apartaran la vista de Teresa. Un segundo, cumplieron perfectamente. Hasta donde he visto su informe, era objetivo, irrebatible y demostraba la crítica más sana. Cumplida su tarea, partieron felices de liberarse. Ninguna quiso volver a ver a la paciente en éxtasis, que debía repetirse al día siguiente. Se opusieron a intentos de inmiscuirse de ajenos en la investigación. Y en su informe, el Dr. Ewald también admite que, a pesar de una observación de lo más atenta, no se pudo constatar ni una sola vez que Teresa Neumann, quien no estuvo sola ni un segundo, había absorbido algo o había intentado de alguna manera absorber algo. La cama de Teresa Neumann fue inspeccionada inicialmente y se revisó todos los días, no como se podría pensar por los padres, sino por las hermanas. Ni el médico estaba de acuerdo. Que se pensara en errores de observación sobre la ingesta de alimentos. Tras 360 horas de control riguroso, el Dr. Seidel le explicará que la ausencia de alimentación de Teresa Neumann estaba resuelta. Él se negaría a hacer nueva investigación, porque no podría llegar a conclusiones más contundentes. Aunque Teresa volviera a comer después, no dejaría de ser indudable que durante los 15 días que duró su experiencia, ella no había ingerido ningún alimento. Pero no es tanto el hecho de no comer lo que impresiona, son específicamente 2 cosas que desafían las leyes de la física. Lo primero es el hecho de no comer, y no perder peso por ello. Porque se puede estar sin comer, pero se perderá peso. El récord mundial sin comer, no sobrenatural, es de 382 días. Era obeso, pesaba 207 kilos. Perdió 125 kilos en más de un año sin comer. Lo que desafía a la ciencia en Teresa de Man es que pesaba exactamente el mismo peso al final de la experiencia, sin comer. La segunda cosa sorprendente es el hecho de no beber. El cuerpo puede sobrevivir un tiempo sin comer, perdiendo peso, pero ciertamente no más de 3 días sin beber, y eso es un máximo. Sin beber, el cuerpo se angustia rápido. Sed aumenta, labios se resecan y orina concentra. A las 12 horas, fatiga y mareos surgen, presión sanguínea baja y riñones ralentizan. A las 24 horas, dolores de cabeza surgen, confusión empeora y toda actividad física cuesta.
A las 48 horas, persona se desorienta, corazón se esfuerza a bombear y órganos sufren. A las 72 horas, la deshidratación alcanza su punto máximo, falla multiorgánica, coma y, sin intervención, muerte segura. Así pues, Therese Neumann no perdió peso aunque no comía. Y no tenía nada. Bueno, aparte de algunas gotas al día durante toda la duración de la investigación, es inexplicable. Científicamente, estamos ante un milagro católico, 105 de nuestra serie de 104 milagros. ¿No estás convencido? El asunto es que, aunque esta rigurosa investigación no hubiera tenido lugar, la ausencia de alimentación de Theresa Neumann durante 36 años sería indudable. Bueno, sí hay que decirlo, la hipótesis de un engaño sería de alguna manera. Es más increíble que la ausencia de alimentación y es bastante simple. La investigación no duró solo 15 días, sino que duró ininterrumpidamente 36 años. Bueno, sí, porque durante más de 35 años Theresa Neumann la observan familiares, médicos y sobre todo miles de visitantes. Si hubiera habido un engaño, parecería alucinante que entre los observadores de Theresa Neumann y sus familiares nadie se hubiera dado cuenta, y luego es difícil ver cuál sería el motivo del engaño. Porque seguro es que Theresa no buscaba ser conocida ni ganar dinero. Se le habían ofrecido sumas astronómicas de dinero que siempre rechazó. Una vez, un estudio de cine de EEU llegó a ofrecer $500,000 para filmar una sola de sus éxtasis violentos, ya que Theresa no era un espectáculo de feria. Atraer a muchos visitantes, Theresa decía, hay curiosos que vienen como a un espectáculo. Hubieran hecho mejor en ir a rezar a la iglesia que vengan a verme. En resumen, ella era profundamente humilde y no buscaba destacarse. Un día un teólogo le preguntó hasta dónde había llegado en el misticismo su santidad. Pero ella, que no se creía superior, le respondió, si has venido de tan lejos para preguntarme eso, mejor te quedabas en casa. ¿No nos importan los grados de misticismo? ¿Nos contentamos con amar al Salvador un poco más cada día? Pero es cierto, Theresa, al no comer, no necesitaba ir al baño, nunca se aislaba durante el día. Sí, parece tonto, pero es importante. Desde el jueves medianoche al domingo, postrada en la cama por sus éxtasis sangrientos del viernes, que se estudiaron antes, el número de investigadores que la observaron libremente, especialmente durante esos dramáticos fines de semana, es considerable. Un ejemplo entre otros es el de Anna Spiegel, que era una simple comerciante alemana. Intrigada por este asunto, quiso hacer su propia pequeña investigación casera. Aquí está lo que Anna Spiegel escribirá en su libro sobre Theresa Neumann. Estuve 10 semanas con ella. Podía entrar en cualquier momento y sin tocar la puerta en su habitación, la ayudaba a limpiar su habitación. Como comerciante se tiene la mente ágil y se ve rápido. Es propio de la profesión. A menudo pasé semanas en Eichstätt con ella. Yo la ayudaba a hacer y deshacer su pequeña maleta. Nunca encontré nada sospechoso. Tener caché durante 36 años, lo que comemos, lo que bebemos y lo que debemos eliminar, y eso además, cuando miles de personas te observan intensamente, habría sido un milagro tan grande como el hecho de no absorber alimento. Yo preparaba la comida, removía la comida y le dije a Theresa, prueba para ver si tiene suficiente especia. Y le extendí la cuchara, pero ella sacudió la cabeza. Entonces le dije, ¿puedes lamer con tu lengua? Entonces ella me explicó, mira, no puedo. Incluso cuando mis labios están secos, cuando se agrietan y sangran, no puedo tocarlos con mi lengua, o de lo contrario, eso me ahoga. Le pregunté si no tenía hambre, si podía renunciar a comer con gusto. Dijo triste, le he pedido al centeno que me deje comer como los demás. ¿Crees que es fácil para mí tener hambre? Además, y luego Theresa iba de vez en cuando a ver a amigos o a un convento para descansar, porque en Konnersreuth estaba constantemente asediada por visitantes. Y bien, aquí también nadie la vio jamás comer ni beber nada, ni siquiera necesitar aislarse. Edmond Boniface recuerda mientras estaba en la posada de Konnersreuth. Unos visitantes habían venido por primera vez y hacían sentir su escepticismo al posadero. Pero, ¿es realmente cierto que no come ni bebe nada? Nunca. El posadero respondió, ¿creen que aquí somos ingenuos? ¿Y ser la burla del mundo? El día en que se descubra Theresa, ¿no vive sin comer ni beber? ¿Creen desde esto sucediendo? Nadie aquí, en su casa, lo notaría. ¿Es posible? ¿Y piensan que si ella comiera, no necesitaría ir? En algún lugar, hay consecuencias ocultas. Hay una última prueba que se suma, como si la falta de alimentación de Theresa Neumann no fuera evidente. Es la prueba por los dientes. De hecho, el 5 de mayo de 1931, un dentista de Eichstätt, el Dr. Dieu, tuvo la oportunidad de atender la dentadura de Theresa. Aprovechamos preguntarle opinión sobre falta de alimentación, Theresa. Bueno, aquí hay un extracto de su informe.
En lo que respecta a la falta de nutrición de Teresa de Konnersreuth, que comenzó en 1926, yo, luego de declarar las siguientes, al principio del tratamiento se indicó que un reflejo de ahogo ocurriría con una sola gota de líquido en la garganta. Los dientes extraños me impresionó menos los hechos citados, que este estado de ruina era diferente a otras dentaduras. Los dientes destruidos brillaban lisos y sin depósitos. La uniformidad de todos estos restos de dientes era única. Según hubo en esta dentadura desde hace algunos años una estancación del proceso de descomposición comenzado mucho. Esta estancación de la caries no podría haber ocurrido si la flora bacteriana hubiera estado presente en la boca. Esto provoca la descomposición y la putrefacción. No debía haber en la boca de Teresa factores que causaran caries. La comida alimenta al hombre, que al ser portadoras de microorganismos destruyen los dientes. Nos encontramos en este caso ante el fenómeno de la falta de nutrición. Básicamente los dientes de Teresa observados coincidían exactamente con dientes ya no en contacto. Traza de comida desde hacía años. Pero en realidad Teresa Alemán tenía su pequeño secreto. Sin embargo, había algo que le daba su fuerza, su energía en el día a día. Cuando un día le preguntaron, ¿pero de qué vive usted?, ella respondió, del Redentor. En realidad era la comunión diaria que le daba toda su energía. La comunión para los católicos es comer a Jesús en la hostia consagrada. Jesús dijo en Juan 6:53, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El papel que juega la comida para el organismo humano en Teresa, la hostia consagrada, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando a veces no podía comulgar durante 1 o 2 días, perdía toda su energía y se sentía muy débil, como quien no come. Y Dios tiene sentido del humor. Teresa acabó su vida casi con sobrepeso y bastante regordeta, es así como se dice. Cuando le preguntaban cómo era eso, Teresa respondía con su habitual bonomía y una gran sonrisa. Hay que creer que Dios no hace las cosas a medias. Bueno, sí. Como dijo Jesús en Juan, capítulo 6, versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Para interesados, también investigué los milagros eucarísticos, todos los fenómenos inexplicables vinculados a lo que es solo un trozo de pan. La inédita Teresa Neumann, su ausencia de alimentación, es evidencia para cualquiera que acepte hechos y no quiera estar en la negación. Esto fue comprobado por una investigación que duró 15 días. Eso, nadie se atrevió a cuestionarlo. Impecable realizado, observación continua de miles de personas, comer, beber, comprarse comida, aislarse para ir al baño. Este fenómeno inexplicable era el 15º milagro católico. Pero tengo otro más que presentarles. Teixeira, ya entienden que la vida de Teresa de Ávila fue una larga serie de fenómenos místicos sobrenaturales. En mi video anterior vimos que ella tenía los estigmas. Al principio, ella se curó inexplicablemente varias veces. Aún hay 2 o 3 cosas por mostrarles. ¿No han visto todo lo que les espera? Ya, una cosa muy extraña es que Teresa casi nunca dormía, como si, una vez más, tuviera una energía sobrenatural que le permitía no necesitar descansar. Aquí está su horario típico, literalmente inimitable. Durante el día, se dedicaba a las ocupaciones de una campesina, jardinería, mantenimiento de la iglesia, visitar a los pobres o enfermos, o recibir a sus propios visitantes. Por la noche cosía o realizaba tareas. A medianoche ella iba a la iglesia y hacía 1 hora de adoración. Oraba durante 1 hora ante el Santísimo Sacramento. Luego regresaba a su habitación, donde hasta alrededor de las 4 revisaba su correspondencia, que siempre era extenso. Entonces se acostaba y si no dormía meditaba o rezaba hasta alrededor de las 6. Luego regresaba a iglesia, preparaba misa 7. Después de la misa regresaba a casa, comenzaba un nuevo día. Bueno, este programa se veía alterado. Si han estado prestando atención, ella dormía 1 a 2 horas al día. Sin embargo, dormir tampoco cada día es imposible a largo plazo, ya que se necesitan 7-9 horas de sueño para recuperarse. Esta falta de sueño debería provocar daños irreversibles, incluyendo alteración de las funciones cognitivas, fatiga, problemas mentales y un fallo del sistema inmunológico. Esto aumentaría el riesgo de enfermedades graves como trastornos cardíacos, diabetes y depresión, privación de sueño peligrosa, muy rápido. Sin embargo, una vez más, Teresa estaba activa y disponible para todos. Quería hasta 4 o 5 de la mañana y 6. Bueno, aquí hay algo loco. Teresa tenía visiones donde revivía escenas de la vida de Jesús, su pasión. Intrigante es que cuando luego contaba sus visiones a sus seres queridos, Teresa daba detalles históricos verificables más tarde. Siempre que fue posible, los detalles de Teresa eran auténticos.
describía la ropa y características físicas de personajes en visiones. Ella daba sobre la topografía, sobre los monumentos, detalles que confundían a arqueólogos e historiadores expertos. Por ejemplo, un especialista le pidió dar detalles sobre las entradas de la escalera y las habitaciones del templo de Herodes. Otro ejemplo más, Teresa explica vio que Belén estaba iluminado de noche, a través de faroles de pértigas altas en cuyos extremos se fijaban jarras o se quemaba brea, confirmado por historiadores especialistas. La probabilidad de ella pudiera inventar detalles sin nunca equivocarse, desde una perspectiva historia parece débil, pero hay algo mucho más extraño, que atestigua la veracidad de sus visiones. A veces le ocurría repetir palabras o frases que escuchaba en sus éxtasis, y los presentes no entendían nada. Se decía que quizás eran lenguas antiguas o dialectos desaparecidos. En cualquier caso, la única certeza es que nadie conocía esas lenguas aquí, en Connershot. Y cuando Teresa salió de su éxtasis, no pudo decir qué idioma había hablado ni repetirlo. Ni siquiera palabras que pronunció. Decía que escuchó a Jesús u otros hablar y que entendió todo, como si fuera su lengua materna. Pero fue entonces cuando el cura, el padre Naber, tuvo la idea de llamar al profesor Woods, especialista en la Facultad Católica de Eichstätt y experto en lenguas semíticas. El profesor Woods tuvo entonces la oportunidad de presenciar una visión y eso lo dejó impactado. Él constata que el idioma del que habla Teresa es el arameo, la lengua materna de Jesús, que por supuesto ella nunca aprendió. Incluso observa que tiene un ligero acento al pronunciar G o R y que tiende a confundir D y T o incluso B y P, pero aparte de eso es realmente arameo. Muy pronto, la información se difunde y se hace pública gracias a un reportaje del barón Herwein von Martin, publicado en Leinkeur, suplemento del Münchener Neueste Nachrichten, el 3 de agosto de 1927, que tuvo un gran impacto. Su reportaje será traducido a 32 idiomas. Esto atrae entonces a semitólogos, es decir, a expertos en lenguas de varios países. 10 se irán a casa de Teresa Neumann para observar una de sus visiones, y todos podrán confirmar las declaraciones del profesor Wout. Entre los expertos que atestiguaron que Teresa Neumann hablaba arameo durante sus visiones están el Dr. Spiegel, el Dr. Kurz, el Dr. Gerlich, el Dr. Vesely, el Dr. Joseph Parekhatil, el Dr. Kirchenscheiner, el Dr. Rudolf Meyer, el Dr. Erwin von Martin, el Dr. Walter Inse de Göttingen y por último el Dr. Kiefer. Pero además del armenio, Teresa también hablaba neohebreo, griego e incluso otros idiomas. Por ejemplo, Jesús dice, tengo sed. Para tengo sed, semitólogos esperaban sachena. Teresa sorprendió al decir que oyó eché. Al regresar a su casa, Wout descubrió, al consultar sus libros, que era una palabra en neohebreo que también significa tengo sed. A este respecto, el profesor Vesely escribió, aquí hay un enigma que ninguna hipótesis de sugestión podrá resolver. Los ejemplos sorprendentes son numerosos. Una vez, durante una visión de Nuestra Señora de Lourdes, habló en un francés extraño. Los expertos se sorprendieron al ver que era un francés muy deformado. Y de hecho, ¿cuál no fue su sorpresa? Cuando, tras la verificación de los profesores Woods y Gerlich, vieron que estas palabras correspondían al dialecto de los Pirineos, el idioma de Santa Bernardita Soubirous, que había visto la aparición de Martín en Lourdes. Habrá investigación sobre Lourdes, suscríbanse para no perdérsela. Podría darles muchos otros ejemplos de lenguas desconocidas que Teresa comenzó a hablar, pero mejor continuemos con otros fenómenos místicos, y para aquellos que quieren saber más, una vez más, todas las fuentes están en este excelente libro. Teresa también tenía el don de la bilocación, es decir, podía estar en dos lugares a la vez. Cuando estaba postrada en la cama, se trasladaba espiritualmente a misa. Entonces podía repetir el sermón del sacerdote, notaba detalles como flores marchitas junto al altar. Una vez, Teresa asistió a misa en Berlín, en una iglesia desconocida. La descripción encajaba perfectamente. Lo más sorprendente es que relató una conversación que tuvo el sacerdote y un monaguillo frente al tabernáculo. Un trabajador de la región de Connersreuth testificó que decidió suicidarse, aplastado por el paso de un tren. Entonces vio a una mujer con agujeros en las manos, distrayéndolo mientras pasaba el tren. El desafortunado se echó a llorar y se dejó convencer por la mujer para ir a buscar al cura del pueblo, el padre Naber, para contarle su angustia y pedirle consejo. Más tarde verá que esta mujer vista era Teresa Neumann. Sin embargo, el día que intentó suicidarse, Teresa Neumann no se había movido. Las bilocaciones no fueron frecuentes en la vida de Teresa, pero sí documentado este fenómeno. Investigaré 4 bilocaciones históricas impresionantes y documentadas. Suscríbanse, es conmovedor. Además, Teresa tenía el don de sanar. Para los católicos, solo Dios sana. Dios trabaja a través de los santos, como dijo Jesús.
14:12. En verdad os digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso hará cosas aún más grandes. Las sanaciones atribuidas a Teresa Neumann son muchas. Pero para dar solo un ejemplo, tenemos el de Carl Schmitz-Bickermann, propietario de una marmolería en Renania. Un día tuvo un accidente grave mientras conducía. Un niño se lanzó de repente frente a su coche, y en su intento por evitarlo, hizo un frenazo violento. Este gesto brusco provocó contusiones, desplazamientos de 2 vértebras, dañando nervios. Ninguno de los tratamientos lo alivió, y se vio obligado a llevar un corsé ortopédico. Caminar sin 2 muletas era muy difícil. Pero aún peor que su incapacidad física, los dolores constantes convertían su vida en un calvario. Los médicos, impotentes, lo declararon incurable y se vio obligado a detener actividad profesional. Agotado, Carl decidió ir a Königsruth esperando que Teresa Neumann, famosa por sus estigmas, orara por él. Teresa aceptó hacer una novena, 9 días de oración. Sin embargo, después de unos días, Carl no sintió ninguna mejoría y desanimado decidió regresar a casa. Su esposa, desesperada, estaba de acuerdo. Juntos tomaron el camino de regreso, listos para continuar la novena. Cuando se acercaban a la ciudad de Paderborn, lo inesperado ocurrió. Carl sintió de repente y sin previo aviso la desaparición completa de sus dolores, se dio cuenta de que estaba instantáneamente curado, se quitó el corsé y arrojó sus muletas. ¿Recuperó movilidad fácilmente? Este milagro fue profundo que sus dolores nunca regresaron. Como agradecimiento a la curación milagrosa, Carl Bickermann financió la ercesión de una cruz monumental de más de 5 metros en Königsroth tras la muerte de Teresa. Otro fenómeno sobrenatural en Teresa Neumann, levitación. Por loco, este fenómeno se atestiguó en varias ocasiones. En 1938, el Dr. Steiner reporta que Teresa tuvo una visión de la Asunción en el convento Steiner en Tirschenreuth, donde levitó 15-20 centímetros sobre el suelo ante varios testigos. Y además de todo eso, Teresa tenía muchos otros dones. Un don de profecía, anunciando eventos futuros a sus familiares. Un don de hieroniose, reconocía objetos sagrados. Una vez, 8 personas asistían a su visión y ella dijo: «Hay algo amargo aquí», como si lo sintiera. Y un sacerdote franciscano allí tenía una reliquia, un trozo del velo de la Virgen María. También tenía un don de cardioniose, a veces conocía los corazones. Una vez, personas vinieron y Teresa dijo: «Aquí hay alguien que no cree». Y efectivamente, entre el grupo, una era incrédula y vino por curiosidad, sin contar que ella veía a menudo a su ángel y conocer el destino de ciertos difuntos, realidad. Hay muchas cosas más, sabéis que leer si queréis saber más. Y además, pueden suscribirse al boletín de edifiant.fr, que envía informes sobre temas católicos, o al boletín de 1000 razones para creer. En resumen, lo han entendido. Los fenómenos sobrenaturales, la ausencia de alimentación, han sido muy comunes en Teresa de Man, desde su curación en 1923 hasta su muerte en 1962. Y el conjunto de todos estos eventos, estigmas, era entonces el 16. Misterio inexplicable en nuestra serie de 100. Si realmente buscas la verdad sobre Dios, si te preguntas si hay una verdadera religión y si es así, ¿cuál? Bueno, déjenme mostrarles cuán evidente es la convergencia hacia la fe católica. Porque si solo tomáramos los estigmas o la ausencia de alimentación de Teresa Neumann, cualquiera de estos dos fenómenos por sí solo ya sería suficiente. Para probar que la fe católica es verdadera, cada uno de estos dos fenómenos confirma una doctrina católica. La ausencia de alimentación confirma que Jesús está presente en la Eucaristía. Teresa vivía de la Eucaristía. Si Jesús está realmente presente en la Eucaristía, esto confirma la verdad del catolicismo y cristianismo. Los estigmas confirman la verdad de la fe cristiana y de la resurrección de Cristo. Ambos fenómenos, documentados por separado, confirman la verdad de la fe católica. Eso es el nivel 1 y es razón suficiente para ser católico. Pero ahora pasamos al nivel 2. Sumar fenómenos como curaciones milagrosas, hablar en lenguas extranjeras, ausencias de sueño, cardioneusis, levitación, bilocación, otros fenómenos místicos de Teresa Neumann. Si tomamos todos los hechos que vivió Teresa Neumann, ¿cuánto más se entiende que la hipótesis mística, católica y solo ella, explica todo bien? Los hechos, tomados simultáneamente, refuerzan este caso y excluyen una tesis de histeria o engaño. Luego, podemos pasar al nivel 3, que es que Teresa Neumann solo cuenta 3 casos de milagros de 100 casos que discutiré en mi canal y que confirman la fe católica. En resumen, el nivel 1 confirma la fe católica con evidencia, el nivel 2 y 3. Ya no hay duda posible, excepto quienes niegan. Y podríamos agregar otro nivel,
más de miles de razones para creer que la fe católica es verdadera. Eso muestra el gran proyecto. 1000 razones para creer, que han listado cientos y cientos de argumentos en su sitio, que les recomiendo consulten. Les dejo un enlace, suscribirse a la newsletter en la descripción. Por lo tanto, la multiplicidad de los casos siempre no deja ningún lugar a las dudas. Los milagros católicos, los estigmas o Teresa Neumann se cuentan por miles, y hoy quien busque la verdad puede hallarla. Es exactamente por eso que hago estos videos. Y amigos, si quieren apoyar mi trabajo de reinformación sobre este mundo que no conoce todos estos milagros, no duden en apoyar mensualmente mi canal. Incluso con 1 o 2 euros al mes ayuda enormemente. Les dejo un enlace en el comentario arriba. Ahora, amigos, no se queden ahí. Los milagros están bien, si solo curiosidad no sirve de nada. Como decía Monseñor Buschberger, obispo Teresa Neumann, 1927-1961, la santidad es humildad y amor a Dios. La humildad es esencial. Quisiera que el mensaje de Connersrud destaque más que los fenómenos milagrosos. Lo único que importa es vivir nuestra vida con Dios, porque los mayores milagros son aquellos que Dios quiere hacer en tu vida desde ahora. He creado una guía sobre la vida con Dios en una plataforma dedicada. Les dejo un enlace en la descripción. No se lo pierdan, los cursos de esta formación pueden literalmente cambiar su vida y hacer que pasen de ser espectadores de milagros a actores de milagros, se los garantizo. Que Dios los guarde, fue Inis, chao.